Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con esta enseñanza. Quiero antes mencionar que vamos a hacer pausa con el libro de Habacuc por las necesidades que tenemos también de seguir presentando otros temas que también edificarán a la iglesia. Y obviamente lo hacemos con el propósito de la necesidad que tenemos como iglesia local. Y también deseamos que lo sea para la vida de ustedes como iglesia también, de otras iglesias hermanas, y al mismo tiempo de todo aquel que escucha este mensaje. Quiero empezar más bien deseo empezar con el pasaje de Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, donde nosotros veremos 4 categorías en este pasaje de situaciones que se viven en las iglesias, no solamente en la nuestra, sino en las iglesias. Y esperamos, deseando que sea de grande edificación y de bendición para la misma iglesia de Cristo, para la iglesia que compone y que nos pueden visualizar en diferentes partes de la República, como también en el extranjero. Bien, hacemos una oración, pero antes deseo que abras la palabra de Dios, que abras las Sagradas Escrituras y que lo veamos en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Leemos y después oramos. Y dice así: Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Leemos nuevamente. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, améis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Oremos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes en este momento para poder, Señor, discernir cada uno de las riquezas que nos presenta tu palabra. Tú eres maravillosamente bueno, increíblemente soberano, poderosamente lo haces todo posible, pero siempre lo haces conforme a tu voluntad. Así que gracias te damos por el evangelio que nos has impartido y por tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo y dando su vida, cumpliendo en obediencia para hacer tu voluntad y llevando a cabo también todos nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos salvación y librarnos de la condenación y de la misma ira tuya. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y que tu Espíritu Santo dé vida nueva a todo aquel que escuche tu palabra y dé vida a aquel que está en una posición de muertos en sus pecados y delitos. Y si algún creyente está en una etapa de inmadurez, tu Espíritu Santo le edifique y lo haga crecer, lo haga madurar para tu gloria. Y si algún creyente está llevando a cabo esta palabra y entiende las implicaciones y sabe de lo que se trata y lo ha realizado, gloria a tu nombre. Y si no lo está haciendo, lo pueda realizar. Así que tu Espíritu Santo, a la luz de tu palabra, nos enseñará, nos instruirá, nos redarguirá y también nos corregirá y nos llevará precisamente al propósito, a fijar nuestra meta y nuestra mente en Cristo Jesús. Así que te pedimos que uses mi vida y que también tu palabra sea prosperada en el corazón de tus hijos, en el corazón de la iglesia, en cada corazón de los que hoy estarán escuchando este mensaje y de los que lo verán después a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Como hemos leído, podemos ver, hermanos, que en estos versículos precisamente podemos ver 4 categorías. Creo que
Cada uno ha escuchado decir una frase coloquial, y si no lo ha escuchado, lo escuchará por primera vez hoy. Yo lo escuché una ocasión cuando Dios me permitió estar pastoreando en las regiones de Costa Chica, Oaxaca, Pinotepa Nacional. Decirlo en la boca de un hermano de la iglesia que es doctor, es médico de profesión, y él me dijo estas palabras, pero vuelvo a repetir, a lo mejor cada uno de ustedes también lo ha escuchado. Y esta frase es muy célebre, ya que dice así: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Con ello muchas veces se da a entender que cualquiera que se propone a servir con efectividad lo puede realizar. Pero déjeme decirle algo. El servicio eficaz no toma sentido hasta que la persona llega a ser una nueva criatura. Así que la Biblia nos enseña en este pasaje la importancia y el deber que tiene el servicio en amor y por amor mutuamente. Así que sirvamos en amor los unos a los otros. ¿Por qué es importante? Porque se está cayendo en un círculo vicioso donde los sermones desde los púlpitos se han vuelto en pláticas motivacionales, o sea, se han convertido en terapias. La vida cristiana no es una vida viciosa. Martín Lutero dijo, la vida cristiana no es una vida viciosa, donde provoquemos males a nuestro prójimo, sino una vida cristiana es una vida virtuosa, donde el cristiano satura de bienestar a su prójimo. Así que el resultado del sermón terapéutico solo se vuelve en un activismo infructuoso. Por esta razón es importante el Evangelio de Cristo en el corazón del creyente, que compromete y le responsabiliza tanto a los pastores como a los congregantes. Pues la base del servicio efectivo toma sentido hasta que la persona es transformada en una nueva criatura. ¿Por qué? Porque una nueva criatura vive la base del Evangelio, que es el amor y la verdad. El amor y la verdad que recibimos únicamente de Dios a través de la cruz y que es aplicada por el Espíritu Santo en la base, esta es la base del cristianismo. Así que esta base nos faculta para servir por amor y verdad a nuestro prójimo. Miren, por esto Pablo también escribe en esta carta a los tesalonicenses y lo hace desde Corinto en el año 50 de Cristo. Pablo tuvo que dejar la iglesia de Tesalónica anticipadamente a causa de la persecución y le escribe cuando Timoteo vuelve de su visita a Tesalónica con una noticia agradable sobre aquella iglesia. Así que Pablo, por medio de esta carta, fortalece la fe de la iglesia joven en doctrina, donde incluye, fíjense nada más lo que incluye, aliento y apologética para responder a las acusaciones falsas. Consuela al rebaño perseguido y expresa su gozo por la fe de ellos. Les recuerda la importancia de la pureza moral cuando condenando el espíritu de pereza y corrigiendo un mal entendimiento de los acontecimientos proféticos cuando Cristo venga. Y termina con las tensiones que había dentro del rebaño, exhortándoles que existen prioridades elementales en la vida cristiana. Y esto es vivir el Evangelio. Y cuando uno dice que es vivir el Evangelio, es vivir a Cristo. ¿Y cómo? Como dice también esta carta, es vivir a Cristo en la fe, en amor y en esperanza. ¿Qué situación había en la iglesia de Tesalónica? Y también, ¿qué solución le dio el apóstol Pablo? Usado, obviamente, Dios usando al apóstol Pablo, guiándolo con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle una solución a aquella iglesia. Había una situación. Su contexto inmediato menciona acerca de algunas tensiones que existían entre líderes y la grey. Una de ellas es que, así como lo habla en versículos anteriores, la iglesia dejó de considerar a los que
a los que trabajaban y servían, edificando la iglesia y enseñando a la iglesia comenzó a no tomarlos en cuenta, a menospreciarlo y menospreciar las enseñanzas de ellos. No los tenían en alta estima. Y por otro lado, los mismos líderes o encargados a enseñar la iglesia tampoco se sentían a gusto, puesto que no trabajaban en una forma óptima. Así que Pablo encuentra la solución y la forma de hacerlo es dando instrucciones. Y quiero que por favor preste atención sobre esta parte. La solución es dar instrucciones doctrinales. La necesidad de la iglesia hoy en día es también la misma. Si sabemos que existen situaciones en la misma iglesia, por obvia razón también necesitamos considerar lo que se menciona en la carta y también vivir lo que el apóstol Pablo nos enseña, porque la iglesia de Tesalónica no es diferente a la de hoy. Si podemos ver algunas cosas que en las cartas del apóstol Pablo nos expresa, y no solamente las del apóstol Pablo, sino también las que escribieron los demás apóstoles y algunos discípulos de Jesucristo, nos damos cuenta que en todas las cartas existen situaciones y dificultades, problemas, problemáticas de inmadurez y diferente índole, pero realmente eso es precisamente para darnos ahora también luz a nosotros y poder corregir algunas circunstancias o situaciones en la vida cristiana. Así que las cartas son para manifestar la vida cristiana en Cristo Jesús. Cómo se debe vivir a Cristo o cómo debe vivir los cristianos el Evangelio. De qué forma damos buen testimonio. Así que las instrucciones que Pablo habla son para dar soluciones a las actitudes, cualidades que debe tener la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios en el texto de capítulo 5, versículo 14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados y animéis a los desalentados. Sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. En este versículo vemos en primer lugar, y os exhortamos, hermanos. ¿Qué estamos viendo? Dice, y os exhortamos, hermanos. ¿Y qué quiere decir exhortación? Bueno, si nosotros buscamos el significado de la Real Academia, dice, exhortación es una advertencia o aviso con que se intenta persuadir a alguien de que haga algo o deje de hacer algo. También implica una serie de mandamientos, por lo que Pablo va a decir en este texto las 4 categorías que vamos a ver. Pablo siempre estuvo comprometido por la autoridad apostólica que recibió para ver el bienestar de la iglesia y por los ancianos de la iglesia como una obediencia a Cristo. Nada más piensen en esto. Si Pablo está hablándole a la iglesia porque él tenía un claro compromiso con la misma, era porque Cristo lo había puesto en ese rango, en esa categoría, y no solamente él, sino porque había recibido la autoridad apostólica que Dios le había otorgado, pero no para abusar de ella, sino para obediencia del Señor y obediencia a Cristo. Así que él estaba subordinado al Señor y estaba sujeto a obedecer al Señor Jesús. Así que Pablo lo hace como una obediencia a Cristo de haber recibido el mismo carácter de Cristo. Que está facultado y está facultando a la iglesia de cómo que no debía de pagar mal por mal. Eso lo dice en el versículo 15. Así que Pablo está facultando a la iglesia que la iglesia no debe pagar mal por mal, sino que debe analizar bien la situación y debe considerarse porque debe guardarse en santificación. Y para ello están los mandamientos. Observando el versículo 14, vemos 4 categorías de la iglesia, como habíamos mencionado, donde responsablemente debe servir por amor a su prójimo. La primera categoría dice así, primera categoría, a que amonestéis a los indisciplinados. Pablo está dando aquí un mandamiento, a que amonestéis.
a los indisciplinados, amonestar a los desordenados. Observemos en primer mandamiento, amonestar. ¿Y qué es amonestar? En el griego, amonestar es instruir, enseñar, reprender, prevenir de un mal, advertir de un mal. Pero esto se debe realizar sin ira, o sea, sin pecado, ni tampoco con algún interés de afectar o por contienda. ¿Esto qué significa? Bueno, como dice aquí la categoría, a que amonestéis, esto significa que es poner una verdad elemental y fundamental de la palabra del Señor en la mente del hermano. Vuelvo a repetir, lo que quiere decir Pablo, a que amonestéis, es poner una verdad elemental y fundamental de la palabra de Dios como un principio bíblico en la mente del hermano. ¿No es curioso, hermanos, que cuando usted lee la carta, Pablo comienza con las salutaciones y lo primero que hace es ponerse al servicio diciendo siervo de Jesucristo, siervo de Dios? Se dan cuenta que Pablo reconoce quién es Dios, quién es el Señor y quién es su Señor y a quién sirve, pero Pablo también posteriormente habla de la gracia, de la misericordia, porque Pablo está poniendo en el centro, está poniendo en claro que él no puede pasarse de listo ni sobrepasarse con su autoridad, puesto que él se ha considerado del mismo rango que la iglesia. ¿De qué forma? Bueno, él dice, de cierta forma, él se ha considerado acerca de los pecadores uno de los primeros. Dice aquí, prácticamente amonestar es poner una verdad en la mente del hermano. Pablo está disciplinando y enseñando cómo disciplinar a la iglesia y lo está haciendo de forma proactiva. Ya que Pablo se había mostrado como un padre a su hijo en la amonestación y a esta amonestación debe hacerse por amor. ¿Qué significa entonces de forma proactiva? La forma proactiva es que está previniéndole a la iglesia de que caiga en algún mal. Eso significa que siga pecando. Pablo está amonestando a la iglesia y es necesario que la misma iglesia se amonesten entre unos con otros para evitar un mal testimonio, una decepción, ser piedras de tropiezo. Por eso Pablo está hablando aquí como un padre que amonesta a sus hijos. Y esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 11. Dios es un padre para nosotros, hermanos, como iglesia. Se complace en Cristo y nos complace a través de Él. Sí, Dios no se complace de nosotros si no estuviera Cristo como mediador. Es por esta razón que Dios se complace de nosotros por medio de Jesucristo. Y se complace de Él, precisamente de Él que es perfecto, de Jesucristo, su Hijo perfecto, su hijo consentido, su Hijo que le da complacencia, su Hijo que realmente obedeció perfectamente todo. Y es a través de Él que nosotros somos beneficiados por ese contentamiento y esa complacencia. Así que Dios se complace en nosotros a través de Jesucristo. El mandamiento de amonestación que Dios establece es por amor y amor a nosotros. Si este mandamiento de amonestación es un acto de amor, hermanos. Mucha gente hoy en día piensa que amonestar realmente es malo, que realmente amonestar no se debe hacer. Hermanos, de verdad, quien piense así es porque realmente no tiene la mente de Cristo, sino que él tiene la mente de este mundo pervertido, de las ideologías de este mundo, de lo perverso que piensa, cómo piensa este mundo. Así que la amonestación es algo preventivo, hermanos. La amonestación es prevenir un mal. Así que se debe realizar. De esta forma, Pablo, ¿sí?, enseña y disciplina proactividad, de una forma proactiva. Pablo enseña lo que significa la disciplina desde el contexto judío, de una forma proactiva. Porque déjeme decirle esto, hermanos. El concepto de disciplina reúne 4 aspectos. Y esos 4 aspectos es proactividad, actividad, interactividad y reactividad. Así que Pablo está echando mano
de esto, de lo que él recibió del Señor, de lo que él mismo recibió de la enseñanza de los apóstoles y de lo que realmente el Espíritu Santo también le sigue mostrando, utilizando la Escritura y obviamente él aplicando esta misma enseñanza a la iglesia tesalónica. ¿Para qué? Para que de esta forma la iglesia, estamos hablando de la iglesia pueda reaccionar positivamente. O sea que los que recibieron vida juntamente con Cristo van a reaccionar positivamente, no desordenadamente ni tampoco en contra, no, sino positivamente. Van a responder favorablemente. La gloria de Dios es el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El que nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 19, del 9 al 13. Es lo mismo que habla aquí, pero de una forma más amplia. Y miren nada más cómo lo dice. Vamos a leerlo en la versión 09. Dice, por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, esto es, a nuestros propios padres. Y los reverenciábamos porque no obedecemos mucho. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas o sea, nuestro Padre, para lo que es provechoso, para que recibamos su santificación. Ese es el propósito. Si el Padre Celestial a nosotros nos disciplina, no lo va a hacer solamente por capricho o algún capricho de su pura voluntad. Oigan bien, caprichosa, no, sino Él lo hará precisamente con un provecho, con un sentido provechoso o con un propósito maravilloso que es recibir la santificación. Es verdad que ningún castigo presente, como dice ahí Hebreos, parece de causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo corrijan, hermano? Sigue diciendo Hebreos, sino de tristeza. Obviamente, si a alguien se le corrige, no es causa de gozo, sino más bien es de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Y esto de ejercitados es un entrenamiento, hermanos, es un entrenamiento que nosotros recibimos por parte de Dios maravillosamente para perfeccionarnos a través de la disciplina que Él permite o provee. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer derecho los pasos de vuestros pies por lo que en este caso dice, por lo que es cojo, no salga del camino. Hacer derecho sus pasos a vuestros pies, por lo que es cojo no salga de camino, y el Dios de paz os santifique en todo, porque en vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el propósito es santificarnos y prepararnos en disciplina hasta que Cristo venga por su iglesia. El Padre Santo demanda santidad, por lo tanto es santo. Así que como Él es santo, demanda santidad. El Padre es justo y demanda justicia. El Padre es bueno y demanda obediencia. El Padre es fiel y demanda fidelidad. Si la iglesia conociera verdaderamente al Padre Celestial, tendría temor de Dios y guardaría su mandamiento, hermanos. Es más, la iglesia guardaría su mandamiento y amonestaría, porque es un mandamiento, amonestar para santidad. Y obviamente esto también dejaría de pecar. Entonces vemos que es importante la amonestación. ¿A quiénes? A los indisciplinados. ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo como indisciplinados? Literalmente lo que significa aquí indisciplinados es sin orden. Francisco Lacueva lo define así. Se trata de personas que perturban la armonía, el buen orden y la buena marcha de la iglesia. ¿Quiénes son esas personas indisciplinadas, insubordinadas, que literalmente quiere decir sin orden? Son aquellas personas que perturban la armonía del el buen orden y la buena marcha de la iglesia.
Son aquellos que tienen un problema en el corazón, marchando en contra de los planes de la iglesia. Pablo reconoce, hermanos, que esta palabra tiene que ver con un término militar. Aquellos soldados del ejército que están fuera de línea o aquellos insubordinados que están manifestando desacuerdo y contradicen dichas órdenes superiores son personas tóxicas, así se les clasifica dentro del término psicológico, y merecen ser amonestadas. Esto era una tarea desafiante para el líder, el amonestar y poner en orden a los desordenados. Eso no es una tarea fácil. Hay ocasiones que el líder, mis hermanos, no lo hace primero porque tiene miedo. Tiene miedo a cómo reaccionará la persona. Porque tiene miedo que a lo mejor se aleje. Porque tiene miedo que no quiere tener nada en contra. Probablemente quiera tener una buena reputación o todavía mantener su imagen, ¿sí? No siendo una persona que realmente se le conozca porque está amonestando o porque está ejerciendo ese mandamiento. Obviamente no quiere perturbar a la iglesia, pero déjeme decir, hermano, que si no lo hace, el líder está pecando porque no está obedeciendo una demanda que está dando Dios y que el apóstol Pablo sabe que es importante en la iglesia obedecerla para salud de la iglesia. Así que la carta nos habla de que había prácticas inmorales. Imagínense si no era necesario amonestar. En la carta del apóstol Pablo, en esta misma carta tesalónica, dice que nos habla de que había idolatría, por lo tanto, se deslizaron a apostatar. Algunos eran perezosos, otros por esa pereza fueron ociosos, hubo codicia entre unos con otros y falta de amor. Pensemos ahora en la actualidad, traigamos esto a nuestros tiempos y veamos si no también la pandemia provocó tristemente mucha ociosidad en muchos creyentes. Dejaron los creyentes de relacionarse con Dios a través de la oración y de escucharle hablar a través de la palabra, y otros dejaron de congregarse. ¿Por qué? Por la ociosidad de su corazón, por el desorden de su corazón, por el desorden de su vida. Tesalónica, miren nada más, Tesalónica era un lugar atractivo, hermanos. Si consideramos a Las Vegas o a Hollywood, era algo parecido, era un puerto. Y en un puerto hay muchas distracciones. En un puerto hay muchos desenfrenos, ¿sí? En un puerto realmente hay mucho comercio, hay mucha entrada de negocio, pero también en un puerto, a pesar de que hay trabajo y economía, también hay mucho desenfreno. Habían practicado desafiantemente la santidad de Dios. Sus prácticas desafiaban a Dios y esto involucraba lamentablemente que algunos creyentes de la iglesia de Tesalónica lo practicaron. Por otro lado, los falsos maestros que aún estando dentro de la misma iglesia estaban perturbando con sus falsas enseñanzas y decían que Cristo ya había venido. Esto trajo una mala actitud en la iglesia y dejaron de santificarse abandonaron sus trabajos. ¿Por qué? Porque creían que Cristo ya había venido. Pero imagínense nada más, qué insensatez. De hecho, Jesucristo dijo algo parecido. Dijo, cuando él mencionaba acerca de que algunos escogidos, si es posible, serán engañados, déjeme decirle que después de que Jesucristo ascendió, la iglesia de Tesalónica, más o menos en los años 50, fueron perturbados. ¿Sí? Fueron perturbados. Así que los falsos maestros que decían que Cristo ya había venido y que no había necesidad de santificarse, hacían burla de la gracia, perturbando e intoxicando a los demás con sus falsas enseñanzas. Cuando notamos que hay un hermano que está contradiciendo o está marchando en contra, si no es amonestado a tiempo, mire nada más, si no es amonestado a tiempo,
pronto el hermano se convertirá en una persona amargada. Y si esta persona se amarga, pronto está por contaminar a los demás. Algunos ya no tenían a Cristo como el centro de su vida en aquel entonces. Por ello apostataron de la fe. Para usted, mi hermano, ¿Cristo es el centro de su vida? ¿Cristo sigue siendo su motivación y es el propósito para usted? Por lo antes dicho, Cristo, hermano, debe ser el fundamento de la iglesia. Si Cristo no es el fundamento de su vida, hermano, como predicador, hermano, si Cristo no es el fundamento de su vida, no es el centro en su vida, no es la motivación de usted como predicador, sus predicaciones no van a reflejar a Cristo, solamente se van a convertir en terapias, motivaciones. La gente solamente se va a sentir impulsada por cierta motivación, pero carece de la palabra y del Espíritu. Pero si usted, predicador, tiene presente a Cristo, y Cristo es su motivo, y Cristo es el centro de su vida, y Cristo es el fundamento de usted y su comunión con Él, con Dios, entonces, mi hermano, está usted totalmente facultado para hablar con toda libertad y con denuedo de Cristo. Si Cristo no está en el fundamento de la vida, oigan bien, si Cristo no está en el fundamento de la vida del creyente, el creyente carece de temor a Dios y por esto el creyente peca y no hay santidad. Piensen nada más, mucha iglesia, muchos congregantes carecen de temor a Dios. Carecen de temor a Dios y por eso pecan. Por eso le hace fácil pecar, por eso le hace fácil finalmente desafiar a Dios, porque no han tomado en cuenta realmente quién es Dios y han menospreciado la santidad. Si fuéramos honestos al examinarnos, no seríamos distintos a los de Tesalónica, seríamos iguales a ellos o peores. Por la carencia del Evangelio, la mala enseñanza de los siervos y la falta de amor para con Dios y con la iglesia da como resultado el pecar con liberalidad. Vuelvo a repetir, por la carencia del Evangelio y la mala enseñanza de los siervos y la falta de amor para con Dios y con la iglesia da como resultado el pecar con liberalidad. Olvidar en el púlpito a Cristo y utilizar la psicología motivacional, el sentimentalismo, esto han hecho estragos en la misma iglesia. Aquellas iglesias parecen ser muy esplendorosas y parece ser que son muchos, pero realmente de esas iglesias es muy poco el remanente. Es muy poco el remanente. Así que olvidar en los púlpitos a Cristo es un peligro. Para esto vino Cristo, para ser el fundamento, ser el ejemplo y ser la base de nuestra comunión perfecta, ya que nosotros no somos mejores. Por eso Cristo murió por nuestros pecados para perdonarnos y según el mandamiento de confesar nuestra falta, a Él, dice Isaías 1:18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos, y aún mismo Juan se incluye, tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, quien es también nuestro propiciatorio. Es necesario tener a Cristo como el evangelio auténtico, no como un evangelio sintético. Porque no nos ha puesto Dios para ira, recuerde esto, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre es la fuente de toda gracia y el purificador y el planificador de toda la salvación. Así que Cristo es quien lleva a cabo su gracia y lo expresa en su persona y obra redentora en la cruz del Calvario para darnos una posición de santos. Así que el Espíritu Santo es quien aplica la salvación, aplica la gracia y nos santifica progresivamente.
¿Y qué usará el Espíritu Santo para amonestar a la iglesia? Usará la palabra bendita de Dios para guiar y enseñar, redarguir, corregir a su iglesia y vivir y seguir agradando a Dios. Tenemos que mostrarle al hermano por la palabra de Dios, básicamente, que lo mejor que le puede pasar es servir bajo la autoridad de la palabra y vivir en comunión con su hermano en Cristo, y que realmente esto va a impedir ciertos tropiezos. De no ser así, hermanos, de no vivir a Cristo, realmente provocaremos mucho tropiezo. Es lo que decía Martín Lutero. Si nosotros no vivimos a Cristo, no tenemos una vida en Cristo, entonces lo único que tenemos son vicios que harán tropezar a nuestro prójimo. Muchos males provocaremos a nuestro prójimo. Pero si nosotros tenemos a Cristo, vivimos a Cristo, entonces, como dice Martín Lutero también, y esto no solamente lo dice él de sí mismo, sino que también usa la palabra y lo toma precisamente de todo lo que hemos hablado, de algunos versículos que hemos considerado. ¿Por qué razón? Porque es importante, hermano, que el cristiano, el creyente, tenga bien segura la posición que él ha recibido en Cristo, porque de esta forma podrá obedecer los mandamientos. Y San Juan, el apóstol, dice en su primera carta que los mandamientos del Señor no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque el que ha recibido la nueva naturaleza en Cristo lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en su corazón le dará le dará ese poder, le dará esa fortaleza para poder cumplir con lo que pide Dios. Obviamente todo lo que nosotros hagamos será imperfecto y seguirá siendo imperfecto, pero déjeme decir una cosa, hermanos, pero tenemos la demanda de obedecer. Tenemos la encomienda y la responsabilidad de ser obedientes a Dios. ¿Y eso quién lo cambia? Nadie lo cambia, está escrito. Así que de esta forma también dice la palabra de Dios que la amonestación es como una vacuna. Obviamente lo podemos interpretar así, que la amonestación viene a ser como una vacuna. Obviamente duele, hermanos. Duele esa inyección. La amonestación es como una vacuna, obviamente es la inyección, es lo que entra, lo que lastima, lo que duele, es precisamente la inyección, pero hermanos, uno sabe que es necesario para sanar. Si la amonestación viene de la palabra de Dios, habrá sanidad. Siempre y cuando el que amonesta debe tener en su mente esto, que el amonestar no es decir lo que la persona quiere oír, sino que lo que la persona necesita oír. Ten en cuenta esto, mi hermano, si tú eres un dirigente o eres un líder o estás pastoreando una iglesia, o si tú estás a cargo de algo, eres un servidor, y si tú como iglesia también estás predicando el evangelio y conoces a algún hermano que está en desorden, oye bien esto. Lo que tú debes tener en mente es que al amonestar no vas a decir lo que la persona quiere escuchar, sino lo que la persona necesita oír. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que solamente le dan o hablan lo que la persona quiere oír. Y eso es muy fácil. Pablo lo dice de otra forma a Timoteo, que hay muchos hoy en día que van a predicar doctrina de demonios, y no solamente eso, sino que los que van a escuchar tendrán comezón de oír porque quieren escuchar lo que a ellos les conviene y no la verdad. Así que la palabra de verdad es palabra de amor, y por lo tanto la verdad y el amor son la base del cristianismo, y es lo que se debe usar para amonestar a los desordenados. R.C. Sproul lo dice de esta forma: si existe algo en la palabra que no te gusta, el problema no es la palabra de Dios. El problema está en tu corazón. Así que el problema está en ti, no en la palabra de Dios. Este llamado a amonestar no es fácil de practicar, hermanos. Este llamado a amonestar no es fácil de practicar. La amonestación ha llegado a ser mal interpretada y muy mal aplicada, ya que en respuesta a la amonestación uno piensa que va a ser maltratado y va a ser menospreciado o amado menos.
Pero Dios quiere que los hermanos por amor aprendamos a amonestarnos los unos a los otros. Fíjense nada más lo que dice la palabra. Es que Dios quiere que nos amonestemos los unos a los otros. Por eso dice ahí, a que amonestéis a los indisciplinados. Es lo que quiere el Señor. Nadie hace las cosas tan bien, ni nadie lo sabe todo. Por eso necesitamos ser o amonestar tanto a líderes como a grey. Fíjense nada más lo que es importante. Nadie hace las cosas tan bien, ni nadie lo sabe todo. Es por esa razón que necesitamos ser amonestados y también amonestar, oigan bien, ¿a quiénes? A los líderes, como también a la grey. Porque es necesario que lo hagamos a los líderes para que los líderes reaccionen a tiempo antes de que sigan cayendo en desorden. Hoy en día hay muchos pastores, líderes religiosos que han hecho de la grey lo que se les antoja y a pesar de eso también han querido enseñorearse de ellos y han manipulado sus mentes, pero también la culpa es de la iglesia porque la iglesia ha querido guardar silencio. Y al guardar silencio, hermanos, también, oigan bien, debe ser en orden, no tampoco en desorden, porque tampoco la iglesia debe de levantarse para estar en contra, sino dice en amor y en verdad. Miren lo que dice Colosenses, un texto muy, muy clave, 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Qué dice que debe habitar en nosotros? La palabra de Cristo. Si no hay palabra de Cristo en nosotros y no hay abundancia de la palabra, hermanos, no vamos a poder aconsejar, ni amonestar, ni enseñar. Porque ¿qué vamos a amonestar? ¿Qué vamos a aconsejar? ¿Cómo? ¿En qué nos vamos a apoyar? Pero dice que nosotros debemos tener la palabra de Cristo en nosotros abundantemente y dice que con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos, ahí presta atención, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Enseñando y amonestando, y esa es la misma palabra de amonestando, lo que habla primero a los Tesalonicenses 5:14, que es lo que estamos usando como primera categoría en nuestro pasaje. Es responsabilidad de todos los creyentes amonestarse. Oigan bien, es la responsabilidad de todos los creyentes amonestarse. Entre unos con otros, y debe ser un estilo de vida que caracteriza nuestras reuniones. Fíjense nada más, qué interesante. El amonestarse debe ser un estilo de vida que debe caracterizarse en nuestras reuniones. Pero para amonestarnos unos a otros, fíjense nada más qué es lo que necesitamos. Necesitamos primero, número 1, ser nueva criatura. Necesitamos y debemos estar en plena comunión con el Señor. Y ser humildes. Y la forma de ser humildes es que la palabra de Cristo debe habitar en abundancia en nuestros corazones. Y de esta forma vamos a abrir nuestro corazón y vamos a ser honestos con lo que estamos diciendo. A veces nos amonestarán y a veces amonestaremos, pero en un ambiente donde solo se busca la gloria de Dios, va a ser bienvenido esto. Vuelvo a repetir, a veces nos amonestarán y a veces amonestaremos, pero en un ambiente donde solo se busca la gloria de Dios, va a ser bienvenido esto. Solo donde nuestro propósito sea buscar la gloria a Dios y glorificar a Dios, va a ser bienvenida la amonestación. Pero donde haya una lucha de ego y poder, esto es lo peor que nos puede pasar. Es un escándalo para la iglesia. Y es un problema para la iglesia. Pero en la iglesia del Señor necesitamos amonestarnos. Unos dicen, ¿por qué voy a correr el riesgo? Fíjense, así piensan algunos. ¿Por qué voy a correr el riesgo de lo que no quiere oír esta persona? Mejor no me meto. Otros dicen de otra manera, otros dicen, pues allá él y sus acciones o sus actitudes. Y hay ocasiones, hermano, que realmente uno se hace de la vista gorda y uno no quiere meterse en problemas porque no quiere tener conflictos, pero miren nada más, pensar de esa manera, estamos nosotros desobedeciendo el mandamiento.
Estamos nosotros en contra del mandamiento del Señor. Miren cómo dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del amigo. Qué maravilloso es eso. Fieles son las heridas del amigo. El amigo, si nos ama, nos va a herir con la verdad. John Knox dijo esto así: prefiero herirte con la verdad que matarte con la herida. Pero dice Proverbios, continúa diciendo, pero engañosos son los besos del enemigo. Engañosos son los besos del enemigo. Si alguien ve a su hermano y a su hermano, imagínense, si alguien ve a su hermano que por causa del pecado, él tiene una mala creencia de algo, él tiene un mal hábito, una mala conducta o lo que sea, y se está golpeando contra la pared por sus malas decisiones en consecuencia de su pecado, y usted no hace nada, esto es una crueldad espiritual. O sea, si usted y yo no hacemos nada por esta persona, por ver a nuestro hermano en esa situación, en esa condición, esto se llama una crueldad espiritual. Y lo digo de otra forma para que lo entendamos. Imagínense que usted va conduciendo un vehículo y por la calle de pronto ve que hay una víctima tirada por un accidente que se provocó en ese momento. Y usted se pasa de largo sin llamar a emergencia o solicitar que alguien venga a asistir a esta persona. Eso se llamaría crueldad. Así lo mismo, hermano. Así lo mismo. Si usted sabe que algo está sucediendo y algo está pasando en algún hermano o alguna actitud negativa que realmente es insubordinada a la palabra de Dios, que se está rebelando, que se está desordenando, hermano, es su deber amonestarlo. No solamente el deber es del pastor, aunque obviamente sí, pero realmente también es el deber de usted, porque Pablo está diciendo entre unos con otros. Lamentablemente, el pecado no bendice, hermanos. Eso está muy claro, ¿verdad? El pecado no bendice, digo lamentablemente. Más bien, qué bueno que el pecado no bendice. Y qué bueno que no bendice a ningún creyente. Porque el pecado solamente nos arruina la vida. La necesidad más grande es, la necesidad más grande es esta. La necesidad más grande es que alguien venga y nos inyecte un pensamiento. Cuando nosotros estemos en algún desorden, la necesidad más grande es que alguien venga y nos inyecte un pensamiento poderoso de la palabra de Dios que corrija mi mal o algún mal de la iglesia, que corrija algún mal hábito o alguna mala creencia o esa mala conducta y nos santifique alejándonos del pecado, que es lo que necesitamos. Sí, hermanos, hay muchas personas que están desordenadas y obviamente por su pecado no necesitan nada, es más, se molestan porque les digas algo, pero realmente lo que está pidiendo esa persona es que tú lo amonestes. Realmente lo que está diciendo su espíritu, su alma, corrígeme, es lo mismo que hace un pequeño cuando está desordenado, o si nuestros hijos están desordenados, mucha gente dice, ay, déjalo, está muy pequeño, es un niño. No, hermano, debe disciplinarlo y corregirlo y enseñarle, instruirle. Vamos a hablar de eso más adelante, quizás o en otra enseñanza, ya no nos va a dar tiempo, pero miren, hermano, lo que es la disciplina, porque realmente cuando un niño está llorando, desordenado y haciendo caprichos y haciendo berrinches, lo que realmente está diciendo este niño no es que lo dejes, sino que está urgentemente pidiéndote, papá, mamá, por favor, corrígeme. Y hermano, es lo que dice Proverbios, corrija a tu hijo a tiempo, antes que sea demasiado tarde. Así que nosotros lo que necesitamos es que alguien ponga o deposite una palabra poderosa en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para que la misma palabra nos corrija de algún mal hábito, nos corrija de alguna mala creencia, de alguna mala conducta y nos santifique alejándonos del pecado. Por lo tanto, el Señor nos ha mostrado a un hermano X o Y. El Señor nos ha mostrado un hermano que está en desorden y que anda en una forma desordenada y va marchando en contra de la armonía de la iglesia. Hermano, te animo y animémonos unos a otros. Pongámonos al frente de Él y hagámoslo con amor
y ponte en las manos del Señor y amonéstalo por amor a Cristo y por amor a tu prójimo. Arriésgate por amor y déjale a Dios el resultado, pues su palabra es poderosa para convertir el alma y levantar al caído y dar alegría donde todo en algún momento sea tristeza. Dios restaurará a la gente con su palabra. Es hermoso, pero es hermoso ver eso, cómo gentes son restauradas. Nosotros podemos y debemos ser agentes de restauración, que estemos restaurando a nuestro prójimo, que estemos restaurando nuestra iglesia. Dios nos ha dado esa habilidad, esa facultad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si usted es un desordenado y te identificaste con esto, toma la iniciativa en humildad y rodéate de personas que te puedan aconsejar, que te puedan amonestar, y no de personas que solamente te reprochan sin temor a Dios, causándote amargura y rebelión. Así que hay que amonestar a los desordenados, y es una responsabilidad de todos los creyentes, haciéndolo para la gloria de Dios y por amor al prójimo. Esto también es un servicio a Dios, porque esto es un mandamiento. Sirvamos por amor los unos a los otros. ¿No te parece? ¿Cómo? A que amonestéis a los desordenados, indisciplinados. Hagamos una oración y hemos terminado la primera categoría. Síguenos a través de las redes sociales para que escuches la continuación, la segunda categoría. Por lo pronto, oremos al Señor y que el Señor prospere su palabra en cada corazón. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias. Y pedimos de tu sabiduría, Señor, para poder finalmente cumplir con el mandato. Danos de tu poder y también danos del valor, Señor, para poder hacerlo. Sabemos que este trabajo no es fácil, es uno de los más difíciles, pero que lo hagamos pensando que es para tu gloria y motivados por Cristo para el bienestar de la misma iglesia. Así que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir tu mandamiento de amonestar. Y amonestar de acuerdo al amor y verdad que hemos recibido en Cristo Jesús. Sabemos que la amonestación no causa gozo, sino tristeza. Pero dice que esto da un fruto apacible. Finalmente hay fruto cuando se aplica esto, porque realmente tu palabra nos enseña que eres tú quien das el fruto, eres tú quien haces crecer. Nosotros nos encargamos de sembrar y de seguir avanzando, pero tú te encargas de hacer crecer. Así que pueda crecer un fruto que te agrade a través del carácter que cada uno de tus hijos han recibido en Cristo Jesús. Bendice cada corazón, tu palabra sea prosperada en cada corazón y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Al saber que así lo harás, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Nos estamos viendo el próximo domingo.